el primer test, así, partido de pretemporada, después de la prueba contra el filial el jueves, ¿qué sensaciones te deja? Pues bien, que el equipo da una respuesta buena a todo lo que hemos trabajado hasta ahora y hoy yo creo que era un rival ideal para poner en práctica todo lo que habíamos hecho durante estas 2 semanas. Entonces nos viene bien, hay que meter conceptos defensivos, hay que trabajar sin escatimar esfuerzos y nos ha venido muy bien, la verdad. El rival era la entidad, la Culto, un equipo de división superior, y aún así el equipo apenas ha recibido ocasiones. ¿Te vas satisfecho con el trabajo defensivo de hoy? Sí, porque el proceso de aprender lo que queremos pues lleva un tiempo y hay que interiorizarlo. Los chavales están muy atentos, están muy predispuestos a aprender y me voy satisfecho por eso, porque han puesto en práctica muchos conceptos que hemos entrenado y era la idea que teníamos para hoy. También hoy se pudo ver a varios de los fichajes, gente que está en el primer equipo, pero que es del filial. ¿Cómo has visto todas estas caras nuevas para el club? Bien, lo esperado. Al nivel al que están entrenando han estado hoy en el partido, o sea que también estamos contentos por eso. Hay chicos que tienen que dar pasos hacia adelante y lo están haciendo en el día a día y hoy era una prueba importante para ellos y yo creo que han salido reforzados, claro que sí. Falta todavía por llegar al jugador, la última incorporación de Roberto. ¿Cuántas posiciones espera reforzar de aquí a final de temporada? Bueno, yo creo que por fuera tendrá que llegar alguien para ayudarnos y estamos en la espera. Vemos que tenemos que tener un poco de paciencia porque las posibilidades no son muy grandes las que tenemos, pero yo creo que estoy convencido de que vamos a conseguir a alguien importante que nos pueda ayudar y ojalá que sea pronto. Como te digo, hay que tener un poco de paciencia, pero esperemos que llegue cuanto antes.